Bueno, lo primero, esto no lo suelo hacer, pero lo voy a hacer, porque cuando estaba escuchando a Linda y a Bernabé, casi no sabía si iba a poder empezar, porque yo también soy familia de víctima. Yo me veo en el año 2004 llegando a este Parlamento, yendo a la Subcomisión de Derechos Humanos, en una rueda de prensa como esta, y algunas de las personas que estaban hoy en la subcomisión mintieron a mi familia. Por eso os doy todo el apoyo, o sea, lo siento de verdad. Antes os lo he dicho y ahora a ver si me compongo un poco, porque yo quería transmitiros algo que es una verdad y también denunciar la doble moral de este Parlamento Europeo, que tiene sus niños mimados, y uno de ellos es el gobierno de México, al igual que son mimados Colombia e Israel. Cuando no les queda más remedio, tienen que condenar los actos de violencia, pero luego inmediatamente exculpan a su niño mimado. Yo he escuchado testimonios verdaderamente vergonzantes de la actitud de la Unión Europea contra esos países. Me reuní con defensores de derechos humanos colombianos que estaban amenazados, y cuando solicitaron el apoyo de la Unión Europea, la delegación de esta Unión Europea en Bogotá contestó que ya los habían protegido por Twitter. Cuando preguntamos por el bombardeo criminal de Israel sobre Gaza y pedimos la aplicación de la cláusula democrática del Tratado de Asociación de la Unión Europea, que dice que si no se cumplen los derechos humanos hay que suspenderlo, el Servicio Europeo de Acción Exterior nos contestó que con Israel había que ser constructivo. En el caso de México, y de este caso en particular, este terrible caso de 43 personas que están desaparecidas forzosas y que no vamos a renunciar como sus familiares a encontrarlos con vida. Después de tener esas noticias, escuchamos a un diputado de uno de los partidos mayoritarios de este Parlamento decir que con el gobierno mexicano no había que ser muy duro, porque el pueblo mexicano es un pueblo muy orgulloso. Claro que es un pueblo muy orgulloso, no como sus gobernantes. Otros diputados que hoy estaban allí, no voy a dar sus nombres por confidencialidad, incluso no querían que en la resolución que aprobamos en octubre del año pasado apareciera el término de desapariciones forzosas. Y se negaban con uñas y dientes a reconocer que en el clima de violencia en México el gobierno tenía mucho que ver y que el crimen organizado estaba infiltrado en las instituciones mexicanas. Cuando tuvimos el debate en el plenario de octubre de 2014, los partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo para tener aquí como fuente de información prioritaria al embajador mexicano, por encima de las víctimas. Hoy, por fin, 4 meses después, podemos escuchar sus palabras y sus testimonios. Las víctimas y los gobiernos amigos no casan demasiado bien en el caso de los partidos mayoritarios de este Parlamento. Cuando lo importante es preservar los intereses comerciales con México, se cuentan con las autoridades. Pero cuando el objetivo es desestabilizar a un país como Venezuela, no solo se desprecia a su embajador, sino también a los familiares de las víctimas. Desde aquí yo quiero sumarme a la denuncia que han expresado los familiares en la exigencia de una investigación hasta el final, con todas las responsabilidades, porque hemos visto que todos los estamentos gubernamentales, militares y policiales han estado involucrados en estas desapariciones. También exigimos la investigación de los esquemas de criminalidad contrainsurgente contra los movimientos sociales, que utilizan al narcocrimen para justificar la represión social en la línea de las dictaduras en América Latina del siglo XX, y me estoy remontando y pensando en el Plan Cóndor. Y también exigimos, y así se lo dije a la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, Elena Valenciano, la protección, que exijan la protección al gobierno mexicano de los familiares, de los estudiantes y las estudiantes que están denunciando la desaparición de sus compañeros y de los abogados que están defendiendo. Y les haremos responsables, tanto al gobierno mexicano como a los que se sientan en los sillones de esas instituciones que hablan de derechos humanos, de los que les pase a ellos. Muchas gracias. Pero lo que estamos viendo yo creo que es un levantamiento de la dignidad en México, después de la aplicación de esas políticas neoliberales que han convertido a ese país en un país fallido, absolutamente, neocolonizado además, y que lleva a millones de personas a la miseria.
Aquí, en Europa, también se empieza la gente a levantar. Ha pasado en Grecia y en el país, en el Estado español, también supongo que pasará. Pero cuando miramos todas esas políticas, Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, o la Iniciativa Mérida, perdón, ¿qué ha supuesto? La debacle económica nacional, desindustrialización, la destrucción de las economías campesinas, la sumisión a las políticas de Estados Unidos, la entrega de territorios y recursos naturales a las multinacionales, modificando incluso la Constitución. Mi simpatía absoluta a que el pueblo mexicano, un pueblo maravilloso, un país grande con recursos naturales y energéticos para desarrollar su vida con dignidad, diga que eso se acabó. Ahora, sobre las elecciones o sobre lo que tengan que hacer, no me meto, eso es soberanía del pueblo mexicano, pero voy a estar con ellos, por supuesto.